En el año 2007, el Centro de Estudios Legales y Sociales presenta un libro que se titula Vidas Arrasadas y que recoge una serie de informaciones y experiencias de los hospitales psiquiátricos del país. Por ejemplo, entre los datos que aparecen en este libro, se puede observar que 25.000 personas están alojadas en instituciones psiquiátricas, que el 80% de estas hace más de un año que están en una institución psiquiátrica, que muchos lo hacen por toda la vida, que 2/3 de las camas de los hospitales psiquiátricos corresponden al sistema público, que muchas detenciones aparecen como arbitrarias, muertes que no son investigadas, privación de la libertad en celda de aislamientos, abusos físicos y sexuales, falta de atención médica oportuna, condiciones insalubres de alojamiento, ausencia de rehabilitación, entre otras cosas, porque también, se observa en el libro que había o se presentaban tratamientos inadecuados, entre otras graves violaciones de los derechos humanos. Este informe es presentado por los miembros del CELS en distintas ciudades del país y así es que se presenta también en la ciudad de Córdoba. Y este informe, junto a otras iniciativas nacionales e internacionales, logran instalar en el debate público, es decir, en la agenda, el problema de la salud mental, los hospitales psiquiátricos y los derechos humanos. Entre las iniciativas nacionales e internacionales fundantes de esta ley o de lo que después va a ser las leyes de salud mental, se encuentra en primer lugar el Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el año 2006 Argentina lo adopta y que aparece en la ley 26657, o sea, la Ley Nacional de Salud Mental, y que es fundante en cuanto a la relación derechos humanos-salud mental. Otros documentos que aparecen también como importantes en la ley tienen que ver con la proclama de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1991, donde se proclaman los principios para la protección de las enfermedades mentales y el mejoramiento de la atención. Otro documento fundante fue la Declaración de Caracas, que habla de la reestructuración de la atención psiquiátrica en América Latina, esto es de 1990. También otro documento importante fue los principios de Brasilia, donde aparece la salud mental vinculada a la atención primaria. Eso ya fue en el 2005. Y en el 2010 el Consenso de Panamá, que declara la incorporación de la perspectiva de derechos como estratégicos en las políticas públicas. Bueno, la Argentina incorpora con rango constitucional todos estos tratados en la Constitución o en la reforma de la Constitución de 1994. A partir de entonces de estos antecedentes podemos pensar qué ocurrió en la provincia de Córdoba, cuál fue el escenario en el cual se discute y se empieza a establecer los primeros lineamientos de la ley 9848 y cuál fue el producto o sus productos y de qué manera se generaron estos productos y sus conflictos. En primer lugar, podemos decir que el proceso de elaboración de la ley comienza con la organización de la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos, esto fue en el año 2007, de la cual participaron más de 600 personas y organizaciones o diferentes organizaciones sociales. Entonces esto marcó un proceso muy horizontal y democrático, aunque con altibajos en el proceso de producción de la ley de quienes se sentían o no convocados en cada momento. Contó con instancias de capacitación, difusión, discusión, hasta su presentación en la legislatura provincial, en ese momento en la Comisión de Salud, y que logra con esto el alcance o se logra poder presentar la ley. Esto permitió que la ley tuviera el estatuto de proyecto en todos los bloques. Entonces, en el tramo final de discusión legislativa se incorporan nuevos actores, en particular actores del sector privado,
quienes comienzan a ver o comienzan a aparecer entre estos nuevos actores intereses particulares o corporativos que la ley o que el proyecto de ley estaban afectando. La Dirección de Salud Mental, que en principio había participado de la discusión, hacia el final toma distancia sosteniendo que habiendo una ley nacional en marcha no tenía mucho sentido plantear la ley provincial, digamos. Sin embargo, pocos meses antes de que se sancionara la ley, se presenta la Dirección de Salud Mental presenta su propio proyecto. Entonces, una posible respuesta a este cambio de rumbo por parte de lo que era la Dirección de Salud Mental en ese momento tiene que ver con que quizás las autoridades veían que la nueva ley podía producir un ahorro presupuestario a partir de las reformas que proponía. Y esto se observó luego con la falta de compromiso, sobre todo el compromiso presupuestario, en fondos de financiamientos a partir de lo que la ley propone, fondos que deberían destinarse a los municipios. Bueno, así es que en octubre, el 20 de octubre del 2010, se aprueba la ley. Esta ley, o la ley que se aprueba, tiene puntos en común con la elaborada por la mesa, en particular lo que avanza sobre los derechos humanos, y también aparecen muchas diferencias con las que se había trabajado en la mesa. Y estas diferencias tienen que ver, por un lado, que no se retoman los convenios internacionales, solo algunos, y en particular no se retoma el de Caracas. Falta un compromiso presupuestario que no expresa los montos ni los plazos para la reorientación de los recursos de los hospitales monovalentes o psiquiátricos a los servicios locales y a las estrategias alternativas. Falta de un fondo específico para los municipios, lo que hace muy complicada la aplicación de la ley, en particular cuando los problemas de salud mental no aparecen como prioritarios para los municipios. Hay limitaciones en la participación ciudadana y en la función de monitoreo del Consejo Consultivo, es decir, son instituciones con personerías jurídicas solo las que pueden participar de esta instancia. No hay un órgano de revisión que controle las prácticas específicamente con injerencia en internaciones no voluntarias. Hay una reproducción de hegemonismos profesionales. La ley local le da más poder a médicos y psicólogos respecto de otras profesiones. Bueno, en definitiva, lo que la ley había propuesto o lo que la ley proponía en la elaboración que había hecho en la mesa de Salud Mental y Derechos Humanos, no termina siendo la ley que finalmente sale de la legislatura local. Bueno, ¿y qué es lo que finalmente vemos hoy en la organización del sistema de salud en Córdoba? Bueno, en primer lugar, la desmanicomialización no es igual a desfinanciamiento. Y los gobiernos consideran que la salud mental, desde la lógica del gasto, no la piensan como una inversión en salud pública y por lo tanto esta dimensión del desfinanciamiento es muy fuerte en el modelo cordobés. Bueno, el modelo asilar, hay un problema ahí entre el modelo asilar y el modelo comunitario que proponen las leyes o la ley local, porque en realidad tienen que migrar recursos del sistema, o que prioricen estos recursos lo territorial en la atención primaria de la salud mental, y esto no lo observamos en la actualidad. Así vemos, por ejemplo, que el área comunitaria hay equipos que no tienen todas las profesiones, hay pocos recursos asignados al área comunitaria. Hay alrededor de 15 equipos comunitarios de salud mental en la ciudad de Córdoba, cuando han pasado más de 25 años de la democracia hasta acá. No hay cargos intermedios de conducción ni recursos como propone la ley. Tampoco el municipio de Córdoba cuenta con servicios de salud mental, recursos y profesionales, son insuficientes. Tampoco hay información suficiente que permita observar el modelo en que se está haciendo la transformación y cuáles son sus resultados.
Esto es la lógica de la reproducción manicomial que se sostiene, entre otras cosas, perpetuando silencios y ocultamientos entre los muros respecto de la información sobre la transformación. En definitiva, la Ley de Salud Mental ya lleva casi 5 años de su promulgación y todavía está bastante difícil observar las transformaciones que la ley propone.